Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Hoy te traigo este jersey que he llamado Año Nuevo, porque creo que todos estamos deseando dejar atrás el año 2020 y empezar el año nuevo, el 2021, que espero que nos traiga más alegrías que el anterior. Lo he realizado en el color celeste, en un color azul celeste, que el color azul es mi color favorito. Y como ves es un jersey top down, es un jersey que no lleva costuras, es decir, se realiza desde el cuello y vamos bajando mediante aumentos hasta la parte de abajo. Como ves es igual en la parte de delante que en la parte de detrás. Realiza esta cenefa que he diseñado con puntos de picot. Yo lo he hecho con un cuello muy amplio y muy alto, porque me gustan mucho los cuellos altos y que queden abiertos, que no se queden demasiado ceñidos al cuello. Y como ves está realizado de arriba abajo en punto medio alto todo el rato y luego haremos la cenefa que hacemos en bajos, en puño y en la parte del cuello. Es una cenefa fácil de realizar con punto bajo, con punto medio alto y punto picot. También aprenderemos a realizar las mangas, a separar las mangas. Y sobre todo lo que te voy a enseñar es hacerte un jersey de canesú redondo a tu medida. Es decir, no te voy a dar talla S, M o L, sino que te enseñaré cómo hay que ir dando los aumentos, tanto por delante como por detrás. El jersey, como ves, es igual. Y entonces te enseñaré a ir dando los aumentos para que tú te quede el jersey perfectamente adaptado a tu cuerpo. Cómo hacerlo para que nos quede bien adaptado al cuerpo de cada una de nosotras, independientemente de la talla, porque a veces tenemos más busto, menos busto, y eso es lo que vamos a tener que tener un poco en cuenta a la hora de realizar este jersey. Te lo explicaré todo. Si te gusta el tutorial y la idea, gracias por darle al me gusta al vídeo, por suscribirte si aún no estás suscrita al canal y sobre todo por seguirme en Instagram, porque allí es donde te espero como Querer es Tejer. Búscame como Querer es Tejer, allí te voy mostrando los proyectos que voy a ir subiendo al canal y además si tú haces algún proyecto me lo puedes enseñar por mediación de Instagram. Para este proyecto yo he utilizado esta lana de la marca Ziman, que es acrílica y lana. He utilizado 6 ovillos de 100 gramos de esta lana y el proyecto, el patrón, está pensado para una aguja de 6 milímetros. Aunque bueno, puedes jugar con una aguja de 5, también te quedaría bien. Bueno, pues esto es un jersey top down. Un jersey top down quiere decir un jersey que realizamos desde arriba hasta abajo. Bien, que no lleva costuras, que se realiza en circular en canesú. Entonces, como si te diera paso por paso cada una de las vueltas y demás, el vídeo se haría demasiado largo. Te voy a explicar un poquito el paso a paso del vídeo, o sea, del patrón del jersey y cómo puedes adaptarlo tú si quieres adaptarlo un poco a tus medidas. Lo primero que vamos a hacer es la cadeneta, que será lo que es el cuello alto del jersey. Como verás, mi jersey es un cuello muy alto y muy voluptuoso, bastante, es doble, es un cuello doble. Entonces, el número de cadenas que haremos aquí, que ya te lo digo ahora, son 40 cadenas de inicio y vamos a ir dando vueltas alrededor, tú lo puedes modificar, ¿de acuerdo? Puedes dar, por ejemplo, 20 cadenas si quieres un cuello más bajito, pues quieres hacerlo más alto, pero más alto de 40 no te lo recomiendo. Entonces, el número de vueltas que daremos corresponderá al contorno de cuello. En mi caso yo voy a dar 60 filas y eso me va a dar un contorno de cuello bastante amplio. Si tú quieres dar un cuello más estrecho porque quieres que te quede más ceñido, lo puedes modificar, pero tiene que ser en múltiplo de 5. Bien, entonces en lugar de 60 vueltas, pues puedes dar 55, puedes dar 50. O por ejemplo, si lo quieres hacer para una niña, pues igual harás menos puntos cadena de cuello, de altura, y darás menos vueltas para que te quede más estrechito. A partir de aquí vamos a ir haciendo filas de aumentos. Entonces, no te voy a explicar fila por fila para no hacerlo tan largo, sino que simplemente te iré explicando cuántas vueltas, cuántos aumentos vamos a ir dando. Pero ya te digo que van a ser intercalación de una fila que serán 5 puntos, un aumento, otra fila que será todo de puntos medios altos, porque trabajamos en punto medio alto todo el rato, otra fila que será 6 puntos medios altos, un aumento, otra fila que será todo de puntos medios altos, es decir, intercalaremos una fila, empezaremos con 5 puntos altos, un aumento, y después intercalaremos con una fila sin aumentos, todo en punto medio alto. Después otra fila de 6 puntos medios altos, un aumento, y después otra fila sin aumentos, el número de puntos que nos haya dado, que ya te lo iré explicando. Entonces, yo te haré una fila con los puntos altos para que veas
puntos altos y aumentos para que veas cómo se hace, porque por si no lo has hecho nunca, cómo se hace un aumento, pero yo te iré diciendo tantas filas hemos hecho y cuántos aumentos. Los aumentos son progresivos, es decir, en la primera fila de aumentos haremos 5 un aumento, después haremos una fila sin aumentos, después 6 un aumento, después una fila sin aumentos, después 7 un aumento, después una fila sin aumentos, y así iremos abriendo hasta llegar a la parte del dibujo, la primera parte del dibujo. La primera parte del dibujo la haremos juntas, te explicaré cómo se hace el paso a paso, y en las cenefas no hay aumentos ni disminuciones, es decir, el número de puntos que hayas obtenido hasta llegar aquí. Después continuaremos aumentando un poquito más con la secuencia última que hayamos dejado aquí. Bien, aquí hemos acabado, por ejemplo, con 8 puntos un aumento, pues aquí retomaríamos 9 puntos un aumento. Bien, y siempre entre fila de aumentos y fila de aumentos va a haber una fila sin aumentos. A partir de aquí haremos la siguiente cenefa y en este punto de aquí es cuando ya deberás tú ya probarte el jersey y te explicaré cómo debes hacerlo para que te quede lo suficientemente bien para poder poner después las mangas y lo que será el cuerpo. Trabajaremos también lo que son las sisas y te explicaré cómo se hace. Pero es a partir del el segundo dibujo de cenefa, donde los aumentos van a ir ya a tu gusto. Es decir, vas a tener que hacer más o menos en función si tienes más o menos pecho o si eres más estrecha o menos estrecha. Con lo cual no te voy a dar una talla S, M, L, sino simplemente te voy a explicar hacer el canesú redondo a tu medida. Iniciamos haciendo un nudo deslizado y, como te he dicho, lo primero que vamos a hacer es el cuello. Yo he hecho un cuello muy alto, con lo cual he necesitado 40 puntos cadena. Recuerda que estoy trabajando todo el rato en aguja de 6. Si lo quieres hacer más corto, lo puedes hacer de 30 cadenas, de 20, de lo que tú quieras. Yo lo hago de 40 y que quede doble, así. Lo voy a doblar, es decir, va a quedar un cuello doble y muy, muy amplio. Entonces, una vez tengo mis 40 cadenas, levanto un punto cadena adicional, me voy al segundo punto desde la aguja y empiezo a trabajar en puntos bajos. Un punto bajo por cada punto que nos viene. Simplemente inserto aguja, cojo hilo, paso. Punto bajo, inserto, cojo el hilo, lo traigo, tengo 2, lo cierro. Una vez hemos hecho la primera fila de puntos bajos, tomamos una cadena de altura y en el segundo punto, a partir de ahora vamos a trabajar todo el rato tomando la hebra de detrás, la de detrás solamente, porque vamos a trabajar el punto elástico del cuello. De las dos que hay, la de detrás. Vamos trabajando así hasta el final. Cuando llegas al final, haces tu último punto solo por la hebra de detrás, levantaríamos un punto cadena nuevamente, giramos la labor y nuevamente en el segundo punto desde la aguja, ahí volveríamos a dar otra fila más a puntos bajos por la hebra trasera. Y este es el proceder para hacer el ancho del cuello. Fíjate, yo aquí ya he dado todas las vueltas que quiero para mi cuello. Cada montañita de estas son 2 filas. Entonces yo en total voy a dar 60 filas. Esto me va a dar un cuello muy amplio. Aquí estoy acabando, ¿ves? Tengo aquí todas las filas ya montadas. Lo único que hago es levantar un punto cadena todo el rato y trabajo en la hebra trasera desde el segundo punto desde la aguja. Esto lo vas a ir haciendo hasta que tengas 60 filas si quieres un cuello tan ancho como el mío, que mide así en plano 35 por 45 centímetros. Como ves, es muy elástico, lo puedes modificar si quieres, pero tienes que tener en cuenta que por aquí debe entrar tu cabeza o la cabeza de la persona que se lo quieras hacer. Por tanto, mínimo tiene que ser el ancho de la cabeza de la persona o la tuya a la que se lo vayas a realizar. Una vez has decidido, o si quieres hacerlo como yo, has hecho 60 filas de este punto elástico, lo que vamos a hacer es cerrarlo con punto deslizado. Nos colocamos en el primer punto uniendo las dos partes. Y ahora vamos a coger la parte interna de un punto con la parte interna del otro lado. Es decir, tenemos los mismos puntos, ¿verdad? Que empezamos con 40 puntos cadena, pues tenemos 40 puntos en un lado y 40 en el otro. Vamos cogiendo la hebra interna de cada una de esas partes, así, y atravesamos con punto raso, punto deslizado, de un lado a otro, cogiendo la hebra interna de cada lado. Cuando estés llegando al final, si lo estás haciendo bien, te deben quedar los mismos puntos a un lado que al otro. Aquí, como ves, a mí me quedan 5 puntos a un lado y al otro. Voy cerrando a punto deslizado. Cuando llego al final, hago mi último punto deslizado en los últimos 2 puntos y ahora tiramos del hilo y cortamos. Vamos a cortar porque esto es la parte del cuello. Le vamos a dar la vuelta para que quede la costura en la parte interna y esto va a ser el cuello, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestro cuello que
esto lo vamos a doblar, así, nos queda un cuello alto muy amplio y lo que vamos a empezar a trabajar es por la parte de aquí, debajo. Por aquí iría la cabeza, empezamos a trabajar por aquí. Entonces, cada una de estas montañitas, ves que hay una arista y una fila a cada lado. En cada una de estas montañitas son dos filas, al lado y al lado de la arista es una fila y otra fila. Pues lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada una de las filas. Esta es la arista, un punto a cada uno de los lados. Es decir, vamos a tener los mismos puntos bajos que vueltas dimos. Cuando tengas un punto así, que se ve muy abierto, que hay algunos que quedan muy abiertos, toma la hebra de debajo para que no se te quede el agujero formado en el punto, que queda bastante, no queda bonito. Bien, entonces hacemos un punto cadena. Y ahora en ese mismo punto empezamos a trabajar el primer punto bajo, hacemos un punto bajo. Ponemos aquí nuestro marcador y como hemos dado 60 vueltas y vamos a hacer un punto por cada vuelta, es decir, un punto en cada lado de la arista, vamos a tener 60 puntos bajos al final. Si el punto está bien cerrado, lo puedes hacer directamente ahí. Si el punto está abierto, coges la hebra de debajo para cerrarlo. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Un punto bajo al lado y lado de cada arista. Es decir, un punto bajo por cada vuelta que dimos. 60 puntos bajos al final. Aquí llego a mi último punto, mi punto número 60, y lo que hago es cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a empezar a contar filas. Esto no lo contamos como filas, sino que sería una fila de cierre, pero ahora empezaremos a contar como filas. Bien, la fila número 1, que será la primera fila de aumentos, lo que vamos a hacer es 2 puntos cadena, tomamos lazada y vamos a trabajar, como te dije en el inicio, 5 puntos medios altos, un aumento. Aquí las 2 cadenas es el primer punto medio alto, pues vamos a hacer 5 puntos medios altos, ya tenemos 3, 4, 5 puntos medios altos y un aumento. Un aumento es, a partir de ahora, cada vez que digamos un aumento, ponemos aquí el marcador. Un aumento es 2 puntos en el mismo punto de base. Es decir, tomamos lazada y en el mismo punto hacemos un punto medio alto, lazada y en el mismo punto otro punto medio alto. Así hasta que lleguemos al final. Como estamos haciendo múltiplos de 5, 60 es un múltiplo de 5, cuando llegues al final tendrás un aumento. Aquí hago mis últimos 5 puntos medios altos y aquí tendré un aumento. Acabarás con un aumento. En total tendrás 70 puntos medios altos después de esta fila de aumentos. Y ahora en la segunda cadenita hacemos un punto raso, cerramos así la vuelta. Como te dije, vamos a hacer una fila de aumentos y una fila sin aumentar. Por tanto, ahora lo que nos tocará es hacer 2 puntos cadena y en la fila número 2 daremos un punto medio alto por cada punto que nos viene. El resultante de la fila de aumentos anterior fueron 70 puntos medios altos, por tanto vamos a tener 70 puntos medios altos. Un punto por cada punto que nos viene. Sin aumentos. Intercalamos una fila de aumentos y una fila sin aumentos. Así es como nos debe quedar. Entonces en la fila número 1 hicimos 5 puntos medios altos, un aumento. Después de haber hecho la fila de cierre, empezamos con la fila número 1, 5 puntos medios altos, un aumento. La fila número 2 vamos a dar 70 puntos medios altos, es decir, vamos a hacer una fila sin aumentar. En la siguiente fila volveremos a retomar los aumentos y haremos 6 puntos medios altos, un aumento. Después de hacer la fila de 6 puntos medios altos y un aumento, haremos una fila sin aumentar, que serán 80 puntos medios altos. Y retomaremos nuevamente otra fila de aumentos, 7 puntos medios altos, un aumento. 7 puntos medios altos, un aumento, tendremos 90 puntos al final. Cuando lleguemos al final vamos a hacer la cenefa. La cenefa, mira, levantas un punto cadena y fíjate que aquí tienes esta espiguita de aquí. Para que se quede marcada, si giras un poco el punto hacia aquí, hacia adelante, verás que ahí detrás hay una hebrita. Esa hebra es la que tienes que tomar para que la cenefa, la trencita, se nos quede a vista. Ponemos aquí el marcador y la cenefa la vamos a hacer siempre igual. Se compone de hacer una primera fila tomando esa hebra de detrás, esta de aquí. Ahí, haces el punto bajo en esa hebra de detrás, no aquí, sino detrás. Giras un poquito el punto, ahí, en esa hebra. De esta manera ya verás que a medida que trabajas se va girando y la ves cada vez más clara, se queda la cenefa así en relieve.
Esta es la primera parte del trabajo de cenefa que, como te digo, se repite en todo el patrón. Trabajamos así hasta el final. Cuando llegas al final, tomando esa hebra que está detrás del punto, ahí detrás, dejando la espiga a vista, cerramos con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer una fila de puntos medios altos. Levantamos 2 puntos cadena y hacemos un punto medio alto por cada punto que nos viene. Como teníamos 90 puntos medios altos resultantes de la última fila de aumentos, tendremos 90 puntos medios altos. No hacemos ni aumentos ni disminuciones en la fila de cenefas. Una vez acabas, cerramos con un punto deslizado y vamos a trabajar el punto de picot. Para hacer el punto de picot, levantamos un punto cadena, no cuenta como punto, y ahí mismo hacemos un primer punto bajo. Insertamos y hacemos un punto bajo. Ahora vamos al siguiente punto, marcamos aquí el inicio de la vuelta y en el siguiente punto hacemos un punto bajo y nos quedan 2 orejitas. Vamos a trabajar solo en la de la izquierda. En la de la izquierda hacemos 3 cadenas. Fíjate que solo trabajo la hebra izquierda. Cuando tengo las 3 cadenitas, tomo hilo y cierro como si fuera un punto bajo. Ahora empujo hacia adelante la trencita y en el siguiente punto bajo hago un punto bajo. Y voy repitiendo así todo el trabajo. Entro como si fuera a hacer un punto bajo, no cierro. Hago 3 cadenas solo en la hebra de la izquierda. Cierro con un punto bajo. Y ahora en el siguiente punto hago un punto bajo. Este es el trabajo de punto picot que nos realiza unas bolitas muy finas, muy delicadas, más delicadas a mi parecer que si hiciéramos un punto crunch o, un punto palomita, que son un poco más abultados, o un punto piña. Esto es bastante más sutil. Bien, entonces pues nada, es así, trabajar todo el rato haciendo las bolitas del punto picot hasta que llegamos al final. Por aquí vengo trabajando hasta el final, aquí tengo un punto bajo, aquí hago mi último punto picot, 3 cadenas en la lazada de la izquierda, cierro con un punto raso y aquí ya cierro la fila. Ahora, para continuar la cenefa, vamos a levantar 2 puntos cadena y vamos a volver a hacer otra fila de puntos medios altos. Levantamos 2 puntos cadena y volvemos a hacer una fila de puntos medios altos, sin aumentos ni disminuciones en la fila en el trabajo de la cenefa no hacemos ni aumentos ni disminuciones, tal cual cada punto que nos viene. Un punto medio alto por cada punto que nos viene hasta llegar al marcador. Y cuando llegamos al marcador cerramos con un punto deslizado en la segunda cadenita. Para cerrar la cenefa vamos a volver a repetir el punto bajo tomando la hebra de detrás. Levantamos un punto cadena, hacemos un punto bajo en este primer punto de aquí y ahora vamos tomando la hebra de detrás. Puntos bajos, pero ves aquí detrás hay un hilito, ahí es donde tienes que ir tomando para que la cenefa quede marcada en la espiga. Ponemos aquí el marcador y vamos trabajando un punto bajo en cada uno de los puntos que nos vienen, tomando esa hebra de detrás. Es así como se trabaja la cenefa y así la vamos a trabajar tanto en las 2 cenefas que van en el cuello, como en las que van en las mangas, como en la que va en la parte de abajo del jersey. Así hasta que llegamos al final y ya cerramos con punto deslizado. Una vez hemos acabado de hacer la cenefa, lo que vamos a hacer es retomar la fila de aumentos. Si recuerdas, aquí hicimos 7 puntos medios altos, un aumento y después una fila sin aumentos. Ahora vamos a retomar, es decir, lo primero que vamos a hacer es levantar 2 puntos cadena y retomamos, es decir, hacemos 8 puntos medios altos, un aumento. Seguimos con la secuencia que dejamos antes de la cenefa. Ahora nos tocaría hacer 8 puntos medios altos y un aumento que nos da un resultado de 100 puntos medios altos. Un aumento es hacer 2 puntos en el mismo punto de base. Bien, así que hacemos 8 puntos medios altos, un aumento. La siguiente fila sin aumentos y así vamos haciendo unas cuantas filas más hasta hacer la siguiente cenefa. La secuencia será de la siguiente manera. En la fila número 7 hemos hecho 8 puntos medios altos, un aumento. Nos da un resultado de 100 puntos medios altos. En la siguiente fila haremos 100 puntos medios altos, es decir, una fila sin aumentos. En la siguiente fila haremos 9 puntos medios altos, un aumento.
Esto nos dará 110 puntos medios altos que haremos en la fila número 11. 110 puntos medios altos sin aumentar. En la siguiente fila haremos 10 puntos medios altos, un aumento. Nos dará un resultado de 120 puntos medios altos que haremos en la fila número 13. Serán 120 puntos medios altos sin aumentar. Es decir, vamos aumentando paulatinamente. Después de la cenefa retomamos la fila de aumentos y volvemos a empezar desde aquí, la última que dejamos, hasta que llegamos al final a tener 120 puntos medios altos. A partir de aquí lo que vamos a volver a hacer es de nuevo la cenefa. La cenefa que hicimos aquí, exactamente igual, con el punto de trenza y el punto picot, lo vamos a hacer aquí debajo después de hacer las filas de aumentos. Repetimos pues la cenefa de la misma manera que hemos hecho antes, haciendo puntos bajos, ponemos nuestro marcador, puntos bajos tomando la hebra que queda detrás del punto, esta de aquí. En este caso, después de la última fila de aumentos tenemos 120 puntos medios altos, por tanto tendremos 120 puntos bajos tomando la hebra interna para formar el canalé. Ahora haremos 2 puntos medios altos y daremos toda la fila de puntos medios altos, igual que hicimos en la anterior cenefa. Cerramos con punto deslizado, ahora volveremos a hacer la fila de picots, es decir, levantamos un punto cadena, hacemos el primer punto bajo y en el siguiente hacemos un punto bajo y en la hebra izquierda vamos tomando las 3 cadenitas. Cerramos con punto deslizado, empujamos hacia adelante y en el siguiente un punto bajo. Es lo mismo que hemos hecho, repetir el trabajo de la cenefa. Cuando llegamos al final cerramos con punto deslizado y volvemos a hacer una fila de puntos medios altos. Levantamos 2 puntos cadena y vamos trabajando una fila de puntos medios altos hasta el final. Cerramos con un punto deslizado. Al finalizar la vuelta de puntos medios altos volvemos a levantar un punto cadena y volvemos a tomar esa hebrita de detrás para volver a dejar la trenza a vista y hacemos nuestra última fila de puntos bajos para finalizar esta cenefa. Cerramos con un punto deslizado y aquí habremos acabado. Entonces, a partir de aquí, ahora es lo que te decía, vas a tener que tomar tú la medida para ver cuántos aumentos más tienes que dar desde que acabamos la segunda cenefa. Lo normal para una persona, por ejemplo, para una niña que no tiene busto, tendrías que llegar con tu jersey hasta la altura de la axila, que te entraran bien los brazos y listo, si fuera una niña o si no tienes apenas busto. Lo normal en una mujer, bueno, que tengas un busto más o menos normal, es que sigas dando vueltas hasta la mitad de tu busto. Y si tienes una talla muy grande o tienes mucho pecho, lo ideal es que sigas dando aumentos hasta que te cubra por completo el busto, hasta debajo de tu busto. Esa es la pauta que tienes que seguir para hacerte el carnesú a tu medida. Dependiendo del busto vas a ir dando vueltas. Bien hasta la axila, bien hasta, lo más normal es hasta el centro del busto, esa es la medida estándar. Y si tienes mucho busto o si tienes una talla muy grande, sigue dando aumentos hasta que llegues a debajo del pecho. Entonces yo aquí ahora lo que voy a hacer es retomar mis aumentos y lo que voy a hacer es hacer 11 puntos medios altos, un aumento, me va a dar un total de 130 puntos medios altos y después haré una fila sin aumentar y me lo voy a ir probando. Bien. Aquí he retomado los aumentos, he hecho mis 11 puntos medios altos, un aumento y ahora una fila sin aumentos. Tú irías haciendo lo mismo y irías probándotelo hasta que tú te sientas que te quede bien, que te abrace bien los brazos y el cuerpo. Aunque ten en cuenta que luego vamos a hacer la sisa para que te quede bien los brazos, simplemente que te entre bien, que te quede bien y ten esa pauta. Si tienes una talla muy grande llega hasta debajo del pecho, si no hasta que cubras la mitad de tu pecho. Entonces vamos trabajando así en puntos medios altos, en aumentos. Y entonces yo aquí ya voy a parar de hacer aumentos porque para mí ya he dado las vueltas necesarias para hacer los aumentos que yo necesitaba. Entonces yo aquí lo que he hecho es, después de la fila de cenefas, he hecho 11 puntos medios altos, un aumento, me han dado un total de 130 puntos
y como no me era suficiente he dado otra vuelta más, pero tú aquí puedes dar las vueltas que quieras. Para realizar las mangas del canesú, nosotros tenemos un canesú redondo. Imagínate que aquí ya hemos llegado a la medida que a ti te queda bien por encima del pecho o bien por debajo del pecho si tienes una talla muy grande, como te he explicado, o si es para una niña, pues por encima de, simplemente en el lugar de la axila, porque no tiene pecho, no tiene busto, por tanto no necesitamos más volumen. Para hacer la división debemos tener en cuenta cuántos puntos has tenido a la llegada del canesú a la medida que tú quieres. Imagínate que aquí yo he tenido 100 puntos, ¿bien? 100 puntos en todo el alrededor. Entonces, para hacer el canesú se tiene que dividir entre 4. Con lo cual son 25 puntos. Lo hacemos así en un número redondo para que lo veas bien claro. Entonces, de esos 25 puntos, para que lo entiendas, serían 25 puntos para las mangas, 25 puntos para la otra manga, 25 puntos para el delantero, 25 puntos para el trasero. Pero, evidentemente, las mangas no van a ser igual de amplias que el frontal y en la parte de detrás. Lo que se hace es que se restan 10 puntos a cada una de las mangas que se añaden a los frontales. Es decir, en este ejemplo práctico que te pongo ahora, si nosotros dividimos los 100 puntos, imagínate que nos han dado 100 puntos en el total del canesú, lo dividimos entre 4, deberíamos tener 25, 25, 25 y 25. Pero a la manga, a cada una de las mangas hay que restarle 10 puntos, con lo cual la manga me quedará en 15 puntos y estos 10 puntos que resto los añado al frontal, con lo cual el frontal me quedaría con 35 puntos. Y en la otra manga igual, restaría 10 puntos a los 25, por tanto la manga tendría 15 puntos y el trasero, la parte de detrás del jersey, le añado esos 10 puntos que estoy restando en las mangas. Es decir, se divide entre 4 y se restan 10 puntos a cada una de las mangas que se añaden a la parte de delante y a la parte de detrás del jersey. A partir de ahí, después haremos la sisa. La sisa es la unión entre la parte de delante y de detrás, haciendo una cadeneta para que cuando nos pongamos el jersey no nos quede apretado, sino que tengamos movimiento en los brazos. Entonces, la sisa, cuando tú ya tengas marcadas con los marcadores, pondrás unos marcadores en cada uno de los pliegues de los brazos y te lo vas a probar. Entonces vas a ver si te queda muy apretado o muy suelto de aquí, de la parte frontal y trasera. En esa función vas a hacer el número de cadenetas necesario para que cuando tú te pongas el jersey no te quede apretado en el busto. Entonces, por norma general, 6 cadenas es lo mínimo que se suele hacer en la sisa para que nos quede amplio, para que nos quede bien. Con lo cual, si tú cuando hagas la división en las mangas ves que quedan muy estrechito, no pienses, no, es que no me va a caber el brazo por aquí. Sí te va a caber porque después haremos la sisa. Y al hacer la sisa le darás amplitud al brazo. La sisa la vas a hacer en función de la amplitud que te falte entre la parte de delante y la parte de detrás, ¿vale? Entonces vas haciendo cadenitas, te lo pruebas y cuando ya lo tengas bien y tú veas que por aquí te pasa bien el brazo y por aquí en el cuerpo no te queda tenso, ese es el número de cadenas que debes dar en la sisa. Lo vamos a ir viendo bien en el vídeo. Bueno, pues siguiendo ese ejemplo práctico, como yo te he dicho, yo he necesitado hacer hasta tener 12 puntos medios altos un aumento y tengo 140 puntos. 140 puntos lo voy a dividir entre 2, entre 4 y me van a dar 35 puntos. Tendría que tener 35 puntos en cada manga y 35 en el delantero y 35 en el trasero, que son esos 140 puntos divididos entre 4. Bien, pero como te he explicado, le voy a quitar 10 puntos a cada manga que lo voy a añadir al trasero y al frontal. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a coger desde el centro y voy a separar con unos marcadores 25 puntos. Esos 25 puntos son los 35 resultantes de la división de 140 entre 4 menos 10. Y entonces yo me he probado con los marcadores y he visto que necesito hacerme una cadena de unos 12 puntos, en realidad he hecho 12 puntos, para que aquí me quede la amplitud necesaria, para que no me quede pegado el canesú. Y eso es lo que he hecho. Una vez tengo separadas las mangas, que he dejado 25 puntos, he hecho 12 puntos cadena. Tú harás tantas cadenas como necesites para que te quede bien, para que puedas mover bien los brazos y no te quede pegado en el cuerpo. Entonces vas trabajando en puntos medios altos, dejando, aquí yo he hecho 12 puntos cadena, tú harás tantos como necesites para que te quede bien la manga, y aquí donde tenía la siguiente división, donde tenía los 25 puntos resultantes de esa división que he hecho de 140 puntos de mi total entre 4,
Aquí hago mis 12 puntos cadena y cierro. Como ves, aunque solo he dejado 25 puntos para la manga, al hacer la sisa de 12 puntos cadena, me queda una manga suficientemente amplia. De todas maneras, es cuestión de que te lo vayas probando y que tú veas que esta es la medida que es ideal para ti. De esta manera, aquí tengo 25 puntos a un lado, 25 puntos al otro y le he sumado los puntos que he ido restando en las mangas al frontal, es decir, tengo 45 puntos delante y 45 puntos detrás, 25 puntos en cada manga más 12 puntos cadena de la sisa. Y ahora voy trabajando en puntos medios altos hasta que llego a la cadenita de la sisa. Cuando llego a la cadenita de la sisa, donde tengo en mi caso 12 puntos cadena, tú los que hayas necesitado, pues trabajo en punto medio alto esa sisa con la cadena evidentemente tomada de parte frontal. Voy tomando todos esos puntos en punto medio alto. De esta forma hemos dado amplitud a la parte del cuerpo por donde va a ir nuestro cuerpo y también le hemos dado amplitud a la manga, con lo que le damos el juego es con la cadena de la sisa. Vamos trabajando en punto medio alto hasta que llegamos a la otra cadenita, la que tenemos aquí. Cuando llegas a la otra cadenita, igual vas tomando la cadena y vas haciendo puntos medios altos, con lo cual ya te queda perfectamente centrado todo el canesú, lo que es el cuerpo del jersey, dejando las mangas abiertas para trabajarlas al final. Y ahora, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es trabajar ya en redondo. Bien, ponemos otro marcador y a partir de aquí lo que vamos a hacer es ir trabajando en redondo. Empezamos por aquí y vamos trabajando en circular, todo el rato en circular. ¿Cuánto? Pues tantas vueltas como tú quieras para el largo que tú quieras de tu jersey. Bien, no hay un mínimo o un máximo. Luego trabajaremos las mangas. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en circular sin aumentos ni disminuciones hasta tener el largo que nosotros queremos para nuestro jersey. Es decir, a partir de ahora trabajaremos en circular. Hasta ahora hemos ido cerrando por detrás cada una de las filas para poder hacer bien el dibujo de la cenefa, pero a partir de aquí ya podemos trabajar en circular. Cada vez que lleguemos al marcador no cerraremos con punto deslizado, sino que trabajaremos en circular tan largo como tú quieras tu jersey. Es decir, cuando llegues al final, en lugar de hacer un punto deslizado, no, tomarás la lazada y te irás al punto donde tenías el marcador y seguirás trabajando en circular. De esta manera evitamos que nos queden líneas en la parte de detrás. Pues por aquí yo he dado todas las vueltas que he necesitado hasta la parte baja, hasta la altura que yo he querido, que esto es totalmente libre, vas a dar tantas vueltas en circular como tú quieras tu jersey, y lo que vamos a hacer ahora al final es hacer de nuevo la cenefa, la misma cenefa que hicimos en el cuello, después de trabajar todas las filas dejando los orificios para las mangas. Al final lo que vamos a hacer es la misma cenefa en el remate final y así nos quedará acabada igual arriba que abajo. El punto cenefa con el punto picot. Lo vamos a hacer aquí más lentamente para que lo veas bien. Aquí tienes el punto y detrás hay una hebra, la ves ahí, esa es la que tienes que tomar. Detrás, estamos haciendo la cenefa nuevamente. Cuando llegas al final haces un punto deslizado, la misma cenefa que hemos hecho antes. Después 2 puntos cadena que son el primer punto alto y hacemos una fila de puntos medios altos hasta el final. Cerramos con punto deslizado y ahora hacemos la fila de picots. Un punto cadena no cuenta como punto, hacemos un punto bajo en el primer punto y en el siguiente vamos haciendo 3 puntos cadena en la parte izquierda. Cerramos con punto deslizado y en el siguiente punto, punto bajo. Trabajamos de esta forma los picots, cadenas en el punto izquierdo, cerramos y en el siguiente punto un punto bajo, hasta que lleguemos al final. Cuando llegamos al final cerramos con punto deslizado, volvemos a repetir todo el trabajo de la cenefa y vamos haciendo un punto medio alto por cada punto que nos viene. Un punto medio alto por cada punto que nos viene, hasta que llegamos al final. Y aquí volvemos a tomar esa hebra de detrás en puntos bajos para formar la última cenefa, que será el final
de la parte baja del jersey. Así nos queda la última cenefa, que es la misma que hemos hecho aquí y aquí. Ahora lo que vamos a trabajar son las mangas. Yo ya tengo aquí una manga hecha y te explico un poco cómo la he hecho yo. Yo he ido trabajando en circular, ahora te explicaré cómo, y he hecho cada 9 filas he hecho 2 disminuciones, con lo cual te aconsejo que tengas marcadores a mano. Mira, yo aquí he empezado a marcar en cada fila número 9, yo he dado 2 disminuciones. Esto también te lo dejo a tu libre albedrío. Es decir, si por ejemplo tú has tenido una manga más estrechita y no quieres dar disminuciones, pues puedes ir haciendo simplemente vueltas en circular sin hacer disminuciones. Pero si te ha quedado, la quieres hacer un poquito más estrecha, de forma paulatina, puedes hacer disminuciones cada punto número 9 o cada punto número 5, como tú quieras. Lo primero que tienes que hacer en todo caso es colocarte en la parte de la sisa. Recuerdas que yo tenía 12 puntos cadena para mi sisa, me coloco en la mitad y empiezo a trabajar en puntos medios altos. Ten en cuenta que debes trabajar por la parte de fuera del jersey, bien, siempre desde fuera. Entonces empiezo a trabajar puntos medios altos en cada uno de los puntos de la sisa, así. Y aquí, cuando llegamos aquí, entre los puntos que dejamos para la manga y la sisa, hay como estos puntos de unión. Aquí yo suelo hacer un par de puntos más. Es decir, si tenía 25 puntos para mi manga más 12 de la sisa, yo le voy a añadir 4 puntos más en lo que son las intersecciones, para que me quede la manga bien amplia, sin tener que no me quede apretada o con poca movilidad. Entonces ahora voy haciendo un punto medio alto en cada uno de esos 25 puntos que me quedaron a mí como resultado de la división entre 4. Cuando llego al final, aquí voy trabajando la última parte de la sisa y hago un punto deslizado para cerrar. Bien. Entonces, en lugar de hacer punto deslizado, seguimos trabajando en circular. Es decir, nos colocamos ahí, ponemos el marcador y seguimos trabajando igual que en el cuerpo. Entonces, lo que yo hago es que pongo un marcador aquí, que esto me indica que esta es la primera vuelta de mi manga, para luego poder contar y hacerlo todo equilibrado. Entonces, ahora lo único que voy haciendo es trabajar un punto medio alto por cada punto que me viene. Bien, un punto medio alto, y cuando llego a la fila número 9 hago una disminución. Quito el marcador y hago otra disminución, que es coges un punto, no lo cierras, coges otro punto y lo cierras. Yo he hecho dos disminuciones en cada fila número 9, pero como te digo, lo puedes hacer como tú quieras. Si quieres hacerlo cada 5 filas, si no quieres hacer ninguna disminución, si quieres hacerlo cada 6 filas, depende de, tú te lo tienes que ir probando y viendo cómo te va quedando la manga, pero eso sí, te aconsejo que lo marques. Yo aquí he marcado donde empecé, ese marcador rojo es donde empecé, y en cada fila que he dado una disminución lo he marcado. Aquí en la fila número 9 he dado una disminución, lo he puesto un marcador. Luego he hecho 9 filas más y en la siguiente otra disminución doble. Pongo otro marcador. Voy marcando de esta manera en la primera fila y aquí me han quedado 8 filas hasta llegar al puño. Esto te lo tienes que ir probando porque cada brazo es diferente y luego ya al final hemos hecho la cenefa. Y tú vas a ir decidiendo si vas haciendo disminuciones más o menos. Yo, como ves, aquí marqué donde inicié la manga primera y aquí donde marqué la segunda. Hice 9 filas y en la fila número 9 hice 2 disminuciones. Y aquí igual, 2 disminuciones en cada fila número 9. Pero tú puedes hacerlo libremente a tu medida. Eso sí, que sea equilibrado. Si lo haces cada 5 filas, cada 5 filas, cada 4, cada 6, lo que tú quieras. Y al final haremos la cenefa en el puño, que es lo mismo que hemos hecho en todo el trabajo. Cerraremos con un punto deslizado cuando tengas el mismo número de filas en un lado que en el otro de las mangas. Evidentemente tienes que ser muy minuciosa y contar bien las filas para que te queden exactamente iguales y hacer los aumentos o disminuciones siempre iguales, paralelas en una manga que en la otra. Entonces lo único que vamos a hacer es hacer puntos bajos tomando la hebra trasera para hacer la última cenefa. Después nos tocaría hacer la fila de puntos medios altos, como hemos hecho en toda la cenefa. Cerramos con un punto deslizado. Y ahora nos tocaría la fila de picots, un punto bajo, y en el siguiente punto un punto picot, tomando la hebra
parte de detrás, a la izquierda solamente, ceñimos y hacemos un punto bajo, en el siguiente un punto bajo que no cerramos y hacemos las 3 cadenitas en la hebra de detrás, cerramos, bajamos, punto bajo. Esta es la cenefa que hemos hecho en todo el trabajo y que también lo hacemos en el puño, con lo cual ve dando vueltas hasta que te quede un poquito para tener margen para poder hacer la cenefa. Cerramos con punto deslizado y ya por último haremos la última fila de puntos medios altos, como hemos hecho en toda la cenefa del jersey. Y por último cerramos con un punto deslizado, levantamos punto cadena y en esa hebrita de detrás, ahí vamos tomando y vamos haciendo el último dibujo de cenefa en el puño. Es decir, vas a ir dando vueltas hasta que te quede un trocito para que acabes con el dibujo de la cenefa. No vayas dando vueltas hasta que llegues al final, sino deja un margen para hacer la cenefa. Y ya tendríamos así acabado el jersey. Como ves, nos quedan las 2 mangas iguales, el dibujo de cenefa en la parte de debajo y en la parte de arriba. En los puños exactamente igual. Espero que te haya gustado el tutorial, que te haya sido útil. Si es así, te agradezco mucho que le des el me gusta al vídeo. Suscríbete si aún no estás suscrita. Te espero en Instagram. Hasta pronto.